persuasión, el copywriting, todo esto de lo que hablamos, no es algo nuevo, es algo que tiene miles de años de historia y la primera persona que empezó a hablar de esto fue un señor que se llamaba Aristóteles, que igual os suena un poco de algo, ¿no? Y que, bueno, pues que al final él entendió que a la hora de persuadir había sobre todo tres elementos muy, muy importantes a la hora de hacerlo y escribió varios libros sobre ellos, que no hace falta que os los leáis porque ya os los traigo yo aquí, para que tengamos las claves, ¿vale? Y entendió que para persuadir, para convencer, no hacía falta seguir como unos argumentos hiper concretos, sino que la diferencia entre que quien conseguía persuadir a una persona y no lo conseguía era quien entendía lo que había detrás de la persuasión y quien no lo entendía. Había gente que replicaba discursos que podía dar otra persona que era muy convincente, pero que no conseguía el mismo efecto. ¿Por qué? Porque no entendía el porqué de lo que estaba haciendo en cada momento. Pero claro, él dijo, ostras, si yo tengo que explicar la base de la persuasión a cualquier persona que tenga delante, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar? Y se dio cuenta de que solo había tres elementos clave, ¿vale? Que era el ethos o la autoridad, el pathos o la apelación a la emoción y el logos o la apelación a la lógica. Pero con estos tres elementos, nuestro amigo Aristóteles era capaz de explicar y plantear cualquier tipo de argumento persuasivo que podamos hacer. Y aunque luego lo podemos complicar muchísimo más, entender estos tres elementos y comprender qué parte de nuestro mensaje está atacando a cada uno de ellos nos va a permitir también hacer las cosas mucho, mucho mejor. Y solo con estos tres elementos podemos construir textos que sean mucho mejores y mucho más persuasivos, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es cada uno, vamos a ver cómo lo podemos afrontar y vamos a ver cómo podemos trabajar a la hora de hacerlo. El ethos es la autoridad, ¿vale? Que básicamente es quién eres tú y por qué motivo debería de escucharte. Al final hay muchas personas hablando, cada vez más en internet, cada vez más personas lanzando mensajes y es muy importante que tengamos claro y que tengamos patente por qué deberían escucharnos a nosotros y no deberían de escuchar a otras personas, ¿no? Carmelo, ¿por qué a ti como copywriter y no a los 17 personas que tienes a tu alrededor? Oye, pues es una pregunta que cuando alguien me contrate, yo se la tengo que responder de alguna manera para que quiera confiar en mí, ¿vale? Si no le damos un motivo para hacerlo, pasará de nosotros. Y aquí es un elemento muy de convicción. No es el primer elemento que normalmente va a jugar en este mejunje persuasivo, pero sí que tiene que estar claro porque va a asentar la idea de que somos unos candidatos adecuados para poder ayudarle y para poder hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿vale? Hay dos maneras de hacerlo. O bien somos los referentes en nuestro sector, o bien somos mensajeros de un mensaje que ya está funcionando, de alguien que sea referente y que la persona lo tome como referente. Por ejemplo, yo puedo contaros, la persuasión se hace con autoridad, apelación a la emoción o apelación a la lógica si confiáis en mí, pero igual como a mí no me conocéis y me estáis conociendo hoy, pues puedo traerme la palabra de Aristóteles, que es una persona que todo el mundo conoce, que todo el mundo respeta y que sabe que fue una persona inteligente para transmitir esta misma idea. Oye, no es que lo diga yo, es que lo decía Aristóteles y yo me apoyo en su mensaje. Así que tenemos tres factores, ¿no? Ethos, pathos y logos. Y además, que lo cuentas en latín y que parece como un griego, esto supongo será griego, ¿no? Pues yo fui por ciencias, ¿vale? Así que supongo que tiene como más peso todavía a la hora de hacerlo, ¿vale? Luego tenemos el pathos, que es la apelación a las emociones, ¿vale? Y básicamente cuando apelamos a las emociones tenemos que tener claro que el ser humano primero toma la decisión desde la emoción y después la racionalizamos a la hora de hacerlo. Esto es muy, pero que muy importante tenerlo claro porque muchas veces no lo hacemos e intentamos convencer a las personas de que tengan que tomar una decisión desde un punto de vista racional. Y no es así. Las personas primero deciden desde el punto de vista emocional y cuando tienen el punto de vista emocional más o menos listo es cuando ya se pasa en un punto de vista más racional. Voy a poner un ejemplo como muy extremo, pero que yo creo que es uno de los donde queda más claro, más evidente a la hora de hacerlo. Ahora se ha calmado todo un poco, ¿no? Pero cuando estaba todo el conflicto con Cataluña y con todo lo que pasaba del independentismo, etcétera, al final a la hora de mandar un mensaje desde Madrid, por decirlo de alguna manera, para no sé, a la gente para que no fuera independiente, se equivocaban, ¿no? Porque el sentimiento de independencia era uno muy emocional, queremos ser esto porque nos sentimos esto, y se apelaba, vais a tener problemas económicos, no vais a ser españoles, no vais a ser europeos, lo que fuera. Es decir, se intentaba luchar un argumento emocional con un argumento racional. Y no funcionaba simplemente porque la parte emocional siempre es mucho más fuerte. Y lo que hace la parte racional es ratificar la parte racional. Pero no es al revés. Entonces esto lo tenemos que tener muy claro porque siempre que construyamos un mensaje de venta, siempre que construyamos una parte dentro de un mensaje en LinkedIn o donde sea, pues lo tenemos que hacer así. Primero, que coincidan desde la emoción y que después lo bajemos a tierra con la parte de la razón, ¿vale? Si no, estaremos haciéndolo en el sentido equivocado y cometeremos este error,
¿vale? Y para ello, bueno, tenemos que asegurarnos de que la persona tenga clara cuál es la transformación que va a conseguir. Cuando hablo de transformación no me refiero tampoco a nada de revolucionario, puede ser simplemente, oye, el ordenador con el que estás trabajando ahora te hace perder mucho tiempo, te frustra, tienes ganas de tirarte por la ventana y el siguiente va a funcionar tan rápido que vas a tener mucho más tiempo libre con todo lo que vas a ganar. Por ejemplo, ¿no? Simplemente esto. Tenemos que intentar que nuestro cliente se visualice en el futuro con el objetivo cumplido, porque cuando la persona se visualiza, ya es mucho más fácil que tome la acción, porque yo ya me he visto haciendo esto, voy a hacerlo. Esto funciona muy bien con las marcas deportivas, por ejemplo, ¿no? Veo un anuncio de una persona que supera todos los límites, que puede con todo, y yo digo, ostras, yo también puedo. O veo una persona que ha conseguido algún objetivo a nivel deportivo y digo, ostras, a partir de mañana yo también me pongo a entrenar. Y yo ya lo veo, así que me voy a la página, me compro las zapatillas, el cachivache para medirme el pulso, que si el no sé qué, los auriculares, porque como ya me visualizo corriendo, pues ya es más fácil que yo tome la decisión de correr posteriormente, ¿no? Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener ahí, ¿vale? Y es así como tenemos que funcionar la estructura del mensaje. Y por último tenemos el logos, que es la parte racional, que es la parte en la cual, por ejemplo, bajamos a tierra esos argumentos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Seguro que alguna vez os habéis comprado algo que es un poco elevado de precio y ya habéis ido con unos amigos, con unos familiares que os han dicho, ¿para qué te has comprado esto? Si el otro era mucho mejor, por la mitad de precio, por lo que sea, bla, 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 ¿no? Claro, seguramente en ese momento tú desearías tener una serie de argumentos racionales para defenderte, que no sea simplemente me he comprado el iPhone porque me siento más cómodo con la manzanita, ¿no? Y dice una persona que os está retransmitiendo esto desde un Mac y tiene un iPhone al lado, ¿eh? Pero lo importante al final es que si le damos esas argumentaciones lógicas para después tomar la decisión, es mucho más fácil que lo haga, ¿no? Es bajar a tierra esos motivos para hacerlo. Es decir, primero atacamos desde una base emocional y cuando tenemos la base emocional hecha y tenemos esa conexión con la persona, luego bajamos una parte mucho más racional, mucho más de así es el mensaje. Y luego además ya te diré por qué yo soy una persona interesante para ofrecerte esta solución, que es la parte de la autoridad.